Hola, mi nombre es Josué Tomás Díaz Ferrera y en este video les vengo a hablar un poco sobre lo que es el coprocultivo. Primero vamos a ver qué es el coprocultivo y cuándo se debe realizar. El coprocultivo es un examen de laboratorio para encontrar organismos, por ejemplo bacterias, hongos, virus o parásitos, y las heces que pueden causar enfermedades y síntomas gastrointestinales. Por ello, este examen se recomienda hacerlo cuando el médico sospecha que una persona pueda presentar una infección gastrointestinal. Asimismo, se puede llevar a cabo si usted presenta diarrea intensa que no desaparece o que sigue reapareciendo. Para la toma de muestra, se utilizarán heces recientes donde se depositarán en frasco limpio, estéril y hermético con un volumen mínimo de 2 a 4 gramos de heces pastosas. Pero en la mayoría de muestras que se hacen para los coprocultivos, las heces son líquidas. En ese caso se debe adquirir un volumen de 5 a 10 mililitros de las heces líquidas. Ahora vamos a ver la técnica de toma de muestra para un paciente ambulatorio. Primero, seleccionar el material adecuado. Se debe utilizar un recipiente limpio y estéril, preferiblemente proporcionado por el laboratorio. 2. La recolección de la muestra. Con una bolsa de plástico, colocar la bolsa sobre la taza del inodoro de forma tal que sostenga con el asiento. Una vez que haya defecado, tomar la bolsa y posteriormente poner la bolsa de plástico en el recipiente limpio y estéril. Y 3. Por último, el etiquetado. Asegurarse de que etiquetar correctamente el recipiente con su nombre, fecha y hora de recolección. Enseguida vamos a ver la técnica de toma de muestra para un paciente hospitalizado. 1. Preparar los materiales necesarios. Reunir un recipiente limpio y estéril para recolectar las muestras de heces. 2. Explicar el procedimiento que realizará el paciente y que comprenda a detalle lo que realizará. Enseguida, ayudar al paciente a acceder al baño o proporcionar un inodoro portátil si es necesario. Si el paciente puede ir al baño solo, se realizará el mismo procedimiento de un paciente ambulatorio. Pero en caso de que el paciente esté postrado en cama y no pueda utilizar el baño, utilizar una cuña hospitalaria para levantar las nalgas del paciente y colocar una sábana protectora debajo. 4. Con el recipiente de recolección listo, pídale al paciente que realice una evacuación intestinal en el recipiente. Y 5. Recoger una pequeña cantidad de heces fecales con una espátula estéril y un aplicador de plástico y colocarlo en el recipiente de recolección y etiquetarlo. Enseguida vamos a ver la técnica de toma de muestra para un bebé o un niño. 1. Primero, los materiales necesarios. Reunir un recipiente limpio y estéril para recolectar las muestras de heces. 2. Se colocará al bebé en una posición cómoda y segura. 3. Retirar el papel o desabrochar la ropa interior del bebé con cuidado. Y 4. Con un recipiente limpio y estéril debajo del área anal del bebé, esperar a que el bebé realice una evacuación intestinal. También se puede utilizar, por ejemplo, ya sea una bolsa para poder recoger estas heces. Puede ser, puede ser útil esperar a que el bebé esté en medio de la evacuación para obtener una muestra adecuada. Y 5. Recoger una pequeña cantidad de heces fecales con una espátula estéril o un aplicador de plástico y colocar esta bolsa en el recipiente de recolección. Asegurarse de tomar una muestra representativa de las heces. Cerrar el recipiente y etiquetarlo. Ahora vamos a ver el material que se requiere para realizar la toma de muestra en cada uno de los casos. Primero, vamos a necesitar un recipiente estéril. Se necesita un recipiente limpio y estéril para recolectar la muestra de heces fecales. 2. Se necesita papel de aluminio o bolsa hermética. Una bolsa hermética. Una bolsa se puede utilizar ya sea para la recolección de las heces líquidas, para la muestra, y otra puede ser para, en algunos casos, el laboratorio puede requerir que coloques el recipiente con la muestra dentro de una bolsa hermética o envuelto en papel de aluminio antes de entregarlo. 3. Espátula o palito de madera. Puedes utilizar una espátula o un palito de madera estéril para recolectar una porción representativa de las heces fecales. Evitar tocar el interior del recipiente o cualquier superficie no estéril. Y 4. Guantes desechables. Utilizar guantes desechables durante la recolección de la muestra para evitar la contaminación de las manos y minimizar el riesgo de propagación de microorganismos. Enseguida vamos a ver los medios de transporte que se utilizan. En primer lugar tenemos el medio Carry Blade. El medio Carry Blade es un medio de transporte utilizado para preservar las muestras de heces fecales durante el transporte al laboratorio para su posterior análisis, incluido el coprocultivo. Tiene un mínimo aporte de nutrientes que permite la recuperación de los microorganismos sin que haya replicación.
El tioglicolato de sodio se incluye para proveer un bajo potencial de oxidorreducción y el pH relativamente alto minimiza la destrucción bacteriana por acidificación. Enseguida tenemos el medio Stuart. El medio Stuart es un medio semisólido utilizado para la transportación y preservación de microorganismos como gonococos, estreptococos, enterobacterias, etc. La capacidad del medio de mantener la viabilidad de gonococos durante su transporte dirigió las investigaciones para explorar su uso con varios especímenes. Actualmente, este medio es recomendado para exudados faringeos, vaginales y muestras de heridas. Por último, tenemos el medio IMES. IMES es un medio con la fórmula original de Stuart, pero sustituyendo el glicerofosfato en la fórmula original por un tampón de fosfato inorgánico. El metabolismo del glicerofosfato en organismos coliformes y otros bacilos gram negativos en la formulación original de Stuart dio lugar a la proliferación de estos microorganismos a partir de muestras de garganta, heridas y fecal. Ahora vamos a ver los medios de enriquecimiento. Los medios de enriquecimiento son aquellos que favorecen el crecimiento de un determinado tipo de microorganismo, sin llegar a inhibir totalmente el crecimiento de los demás. En primer lugar, tenemos el medio gram negativo. Es un medio de enriquecimiento de tipo utilizado para favorecer el crecimiento de bacterias gram negativas en muestras clínicas. El medio de enriquecimiento gram negativo generalmente se compone de una combinación de ingredientes que proporcionan condiciones favorables para el crecimiento de bacterias gram negativas y pueden inhibir el crecimiento de bacterias gram positivas u otros microorganismos no deseados. El medio gram negativo está ideado para la recuperación de especies de Salmonella y Shigella cuando están en pequeñas cantidades en muestras de materia fecal. Enseguida tenemos el caldo tetrationato. El caldo tetrationato es un medio de cultivo utilizado en microbiología para el enriquecimiento y aislamiento de bacterias gram negativas, especialmente del género Salmonella. Este medio es selectivo y contiene componentes que inhiben el crecimiento de bacterias gram positivas y muchos otros microorganismos, permitiendo así el crecimiento preferencial de las bacterias gram negativas de interés. Este medio permite el desarrollo de bacterias que contengan la enzima tetrationato reductasa como Salmonella. Enseguida tenemos, y por último, el caldo selenito. El caldo selenito es un medio utilizado para el enriquecimiento selectivo de Salmonella spp, a partir de heces, alimentos y otros materiales de importancia sanitaria. En el medio de cultivo, la peptona aporta los nutrientes necesarios para el desarrollo bacteriano. La lactosa es el hidrato de carbono fermentable. El selenito de sodio inhibe la flora gram positiva y la mayoría de la flora entérica excepto Salmonella spp durante las primeras 8 a 12 horas de incubación. Enseguida vamos a ver los medios selectivos para poder aislar dichas bacterias. En primero vamos a empezar con los medios poco selectivos, empezando con el agar McConkey. Este medio se utiliza para el aislamiento de bacilos gram negativos de fácil desarrollo, aerobios y anaerobios facultativos a partir de muestras clínicas, aguas y alimentos. Todas las especies de la familia Enterobacteriaceae se desarrollan en el mismo. Para la siembra es en superficie, inocular directamente la muestra por estría, en profundidad, inocular una alícuota de la muestra directa o de su dilución, verter un volumen del medio de cultivo fundido e enfriado a 40 a 45 grados centígrados, homogeneizar mediante movimientos de vaivén y rotación y dejar solidificar. Enseguida tenemos el agar EMB o eosina y azul de metileno. Este medio es utilizado para el aislamiento selectivo de bacilos gram negativos de rápido desarrollo y escasas exigencias nutricionales. Permite el desarrollo de todas las especies de la familia Enterobacteriaceae. La diferenciación entre organismos capaces de utilizar la lactosa y o sacarosa y aquellos que son incapaces de hacerlo está dada por los indicadores eosina y azul de metileno. Su siembra es en superficie por estriado directo a partir de la muestra, en profundidad para favorecer el desarrollo de clamidosporas y su incubación es en aerobiosis a 33-37 grados centígrados durante 18-24 horas. Enseguida empezamos con los medios selectivos de mediana selectividad, empezando con el agar Ectoan. El agar Ectoan medio de cultivo selectivo es diferencial utilizado para el aislamiento de Salmonella spp y Shigella spp, a partir de heces y alimentos. En el medio de cultivo, la proteosa, peptona y el extracto de levadura aportan los nutrientes para el desarrollo microbiano. La lactosa y sacarosa y salicina son los hidratos de carbono fermentables. Las sales biliares inhiben el desarrollo de la flora gram positiva de algunos coliformes y de la mayoría de las cepas de Pseudomonas spp. Su siembra es directa, estriando la superficie del medio de cultivo. Se incrementa la recuperación de patógenos fecales y las heces fueron incubadas
previamente en caldo de enriquecimiento, y su incubación es en aerobiosis a 33-37 grados centígrados durante 18 a 24 horas. Enseguida tenemos el agar XLD o agar silosa lisina del sucicolato. Es un medio selectivo y diferencial para el aislamiento de bacilos entéricos gram negativos, en especial para microorganismos del género Salmonella y Shigella en muestras clínicas y de alimentos. La degradación de los carbohidratos silosa, lactosa y sacarosa genera la producción en ácidos y el indicador rojo fenol vira de rojo a amarillo. Se incorpora la silosa porque es prácticamente fermentada por todas las enterobacterias excepto por el género Shigella. Su siembra en muestras de alimentos, sembrar el cultivo desde los medios de enriquecimiento, ya sea de caldo tetraetonato, caldo Rapaport, etc., por agotamiento asegurándose de obtener colonias aisladas. Las muestras clínicas se pueden sembrar directamente en el medio por agotamiento. Y por último tenemos el agar SS o medio Salmonella shigella. Es un medio de cultivo selectivo y diferencial utilizado para el aislamiento de Salmonella spp y de algunas especies de Shigella spp, a partir de heces, alimentos y otros materiales en los cuales se sospeche su presencia. Los pocos microorganismos fermentadores de lactosa capaces de desarrollar acidifican el medio haciendo virar al rojo el indicador de pH, obteniéndose colonias rosadas o rojas sobre un fondo rojizo. Su siembra es sembrar estriando directamente a la superficie del medio de cultivo y su incubación es en aerobiosis a 33-37 grados centígrados durante 18 a 24 horas. Por último, en los medios selectivos tenemos a los que son de alta selectividad, empezando primero con el agar verde brillante. El agar verde brillante es un medio de enriquecimiento altamente selectivo para el aislamiento de Salmonella spp, excepto Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, a partir de muestras clínicas, alimentos y otros materiales de importancia sanitaria. En el medio de cultivo, la pluripeptona y el extracto de levadura constituyen la fuente de nitrógeno, vitaminas y minerales. La lactosa y la sacarosa son los hidratos de carbono fermentables. El rojo de fenol es el indicador de pH, que vira el amarillo cuando hay producción de ácido a partir de la fermentación de azúcares, y el verde brillante actúa como agente selectivo que inhibe fundamentalmente el desarrollo de flora gram positiva y de algunos microorganismos gram negativos. Su siembra es sembrar en superficie por estriado, un inóculo denso de la muestra directa o de dilución. Su incubación es en aerobiosis a 33-37 grados centígrados aproximadamente en 48 horas. Y por último tenemos el agar sulfito de bismuto. El agar sulfito de bismuto es una modificación del Wilson-Blair medium y generalmente aceptado como medio de rutina para la detección de la mayoría de salmonella, en particular salmonella typhi. La peptona y el extracto de carne proporcionan nitrógeno, vitaminas y minerales y aminoácidos esenciales para el crecimiento. La dextrosa es el carbohidrato fermentable que proporciona carbono y energía. El indicador del sulfito de bismuto y el verde brillante son inhibidores de bacterias gram positivas y miembros del grupo de coliformes. El fosfato disódico actúa como un sistema tampón y el agar bacteriológico es el agente solidificante. Las colonias de Salmonella typhi son negras, rodeadas por una zona negra o marrón, con un brillo metálico. En áreas de crecimiento pesado, estas pueden aparecer como colonias de color verde claro. Enseguida su siembra es inocular el agar de sulfito de bismuto, rayando la superficie para obtener colonias aisladas. También se puede usar el método de inoculación de vertido en placa, mezclando la muestra con el medio líquido y permitiendo que la placa se solidifique. Y por último, su incubación. Todas las placas incuban entre 40 y 48 horas a 35 grados centígrados.